Ahora es el momento de clamarle a Dios: Señor, manda tu Espíritu Santo, llénanos con tu Espíritu Santo, bautízanos con tu Espíritu Santo para dar testimonio de Jesucristo, no solo aquí en San Vicente, sino que a todo lugar donde tú nos permitas llegar con el Evangelio. ¿De qué les voy a traer la enseñanza hoy? El tema es el propósito de los milagros. Los milagros tienen un propósito y tenemos que conocerlos. Mateo 11. Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos 20 al 24. Dice la Biblia, oiga bien: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. ¿Por qué? Porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro o en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo, oiga bien, mire qué fuerte esto, será que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Lo dice la Biblia. Amado Dios y Padre bueno, qué importante, mi Señor, es que la iglesia entienda que el propósito de los milagros es llevar al que lo recibe y a los testigos al arrepentimiento. Y no solamente buscar en el milagro la solución material inmediata que todos esperamos. Y si nosotros tenemos una mala actitud ante los milagros que testificamos, que podamos corregir de inmediato esa acción, porque ciertamente tu palabra nos enseña a que es muy peligroso equivocarnos en el propósito de los milagros. Ayúdanos, Señor, a entender y a obedecer estas enseñanzas para que tu iglesia sea bien edificada y que la gloria, la honra sean solo para ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Una pregunta, hermana Conchi, ¿le gustan los milagros? ¿A quién le gustan los milagros? Ok, sí. Porque a todo el mundo le gustan los milagros. Es más, todo el mundo pide milagros. ¿Y por qué se piden milagros? Porque todo el mundo necesita milagros. Los milagros son parte de la cultura religiosa en todo el mundo. No crean ustedes que solo los creyentes en Jesucristo pedimos milagros. La diferencia es que nosotros lo pedimos al único y verdadero Dios. Pero ¿piensan ustedes que allá en China, donde el budismo reina, los chinos no piden milagros? Los musulmanes pedirán milagros. Los hinduistas pedirán milagros. Y la otra pregunta es, ¿recibirán milagros, Flavito? ¿Ah? ¿Reciben milagros ellos porque son paganos? ¿El pagano recibe milagros o no? Claro que sí, lo recibe. Lo que pasa es que el pagano recibe el milagro y dice: me lo hizo Buda, me lo hizo tal santo, me lo hizo, o hasta el brujo, pues, porque hay gente que va a consultar a los brujos y dice: no, el brujo es bueno, mira cómo no,
la gente recibe, si no, no tendrían tanto éxito. Pero, ¿cuál es el problema? Que, miren, existen una infinidad de falsos dioses a los que la gente le pide. Hay falsos dioses, demonios, santos, y la gente recibe y dice, no hombre, si el mero mero se llama San Simón, allá el de Guatemala. Amado, y la gente cuando recibe un milagro de estos personajes, le reconoce poder a ese personaje, a esa divinidad para ellos, y le va apostando más confianza, como que la confianza se deposita porque se recibe un milagro. Y eso es la trampa en la que el diablo ha hecho caer a media humanidad, porque el diablo se roba la gloria que es para Dios y dice, no lo hizo ese Dios, lo hizo este otro Dios, este otro amuleto, fetiche, supersticiones y todas esas cosas. No nos equivoquemos, amados hermanos. El hacedor de milagros es Dios y solo Él los hace. Pero la gente le reconoce, no le reconoce a Dios que Él es el hacedor, sino que otras falsas divinidades. ¿Me estoy explicando? Ok, entonces vamos a esto. El Señor acá, puntualmente al texto que hemos tomado, habla de que el Señor empezó a reconvenir. ¿Qué significa reconvenir? Es regañar, es amonestar, es advertir a estas ciudades donde se habían hecho muchos milagros. Y los regañó porque no se habían arrepentido. Ya vamos a ver qué significa esto. Y yo les puedo hacer una pregunta. ¿Y aquí en San Vicente habrá hecho el Señor muchos milagros o pocos? Y yo me presento ahora como testigo ante ustedes de que si me ven aquí de pie y tan hermoso y guapo y todo, es porque ha habido un milagro. ¿Quiénes creen que me estoy presentando a ustedes como un milagro viviente de algo que realmente, si Dios no mete las manos, ya estaría en el cementerio? ¿Comprenden eso? Entonces, amados, pero yo no soy el único que ha recibido milagros. Porque ustedes lo están viendo. Pero levanten la mano acá los que han recibido milagros de parte de Dios. Y vamos a seguir recibiendo, amados hermanos. Entonces, pero el propósito del milagro no es sacarnos de agüites. No es, le digo, el propósito de Dios con el milagro de sanidad que está haciendo no es solamente darme unos años más de vida o un tiempo más de vida. No, amados. El propósito es central, es llevar a aquel que recibe el milagro o es testigo del milagro al arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, entonces el propósito del milagro prácticamente no se alcanza. Pero nosotros lo que queremos es que nos dé el billete para pagar la luz mañana. ¿Verdad que eso queremos? Y después que el Señor da la provisión, nos olvidamos de Dios. ¿Pasa eso o no? Amados hermanos, la advertencia contra estas ciudades de Corazín y de Betsaida, que son ciudades que eran aldeas cerquita de Capernaum, una ciudad a la orilla del mar de Galilea, donde el Señor Jesucristo puso su base de operaciones en la zona norte de Israel. Y dice la Biblia que comparó el Señor a estas ciudades con Tiro y Sidón, que eran dos ciudades paganas de Fenicia, más al norte de Israel, donde dice el Señor hizo una visita cercana. Ahí ocurrió el milagro de la mujer sirofenicia. Acuérdese que aquella mujer que le dijo, Señor, si los perritos pueden comer las migajas, ¿no tienes una bendición para mí? Pidiéndole una liberación de su hija. Y el Señor hizo milagro ahí en esa zona de Tiro y de Sidón. El juicio para Tiro y Sidón está profetizado desde el libro de Ezequiel. El profeta Ezequiel anunció, ahí hay dos porciones grandes acerca del juicio para Tiro y para Sidón.
Y esas ciudades efectivamente sufrieron un juicio destructivo total. Porque la palabra profética, cuando es verdadera, amados, tiene también 100% de cumplimiento. O sea, cuando Dios decide, imagínense que Dios decidiera destruir a San Vicente, entonces es porque la maldad en San Vicente ya rebasó los límites de la tolerancia, de la paciencia del Señor. Eso pasó con Tiro y Sidón, pero ahora hablando de estas ciudades galileas, Betsaida y Tiro, el Señor dice, a ustedes les ha reabundado los milagros. Y la gente seguía al Señor. Ahí en esa zona es que hizo el milagro de la multiplicación de los panes. Y el mismo Señor lo dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Sí, claro, después de darse esa gran comilona de panes y peces, eso quedamos llenos. Pero ¿cuánto les habrá durado siquiera el recuerdo de haber recibido ese milagro? Y amados, el Señor, eso nosotros lo tomamos a la ligera, pero Dios no lo toma a la ligera, porque Dios le tiene contados a usted allá en su propio libro cuántos beneficios ha recibido de parte de Él, cuántas oraciones contestadas a favor de su causa, cuántas soluciones, miren, de imposibles el Señor ha provisto para cada uno de nosotros. Y uno dice, somos así, Padre. Ay, recibí el milagro, sos buena onda, Señor. Hasta la próxima, que el próximo milagro también te lo voy a pedir a ti. Esa es la conducta correcta ante un beneficio tan grande. Recuerde, amado hermano y hermana, que poca gente entiende el propósito espiritual del milagro. Casi todos vamos por el propósito material. Pero hermanos amados, Dios tiene propósitos eternos cuando nos favorece con estos testimonios. La cruz del Calvario, que es el milagro de milagros, amados, no fue simplemente una oportunidad para hacer lucir la divinidad del Señor Jesucristo, sino que el propósito era redimir con su sangre a la humanidad entera a través de la fe. Pero la gente prefiere ver la película y llorar cuando están azotando o crucificando al Señor Jesucristo, en vez de recibir la abundancia de los beneficios que la redención tiene para cada uno de nosotros. Y amados hermanos, quiero que sepan que siendo el Señor Jesús el hacedor de los milagros, poca gente entendía que el milagro tenía un propósito. ¿Se acuerdan a la mujer adúltera cuando el Señor le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? No hay ninguno, Señor, se han ido. El Señor simplemente le dijo, vete y no peques más. Entonces le recordó el propósito espiritual del milagro. No solamente le salvó la vida de que la apedrearan, sino que le dijo, vete y eso que estás haciendo, deja de hacerlo. O sea, le está pidiendo arrepentimiento. Igual que al paralítico de Betesda, le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga algo peor. Entonces el propósito del milagro es poder exigir que vivamos en santidad, poder exigir que nos volvamos de la maldad que practicamos a una conducta santa delante de los ojos de Dios. Porque, amados, si no, el propósito no se cumple. Entonces, los verdaderos creyentes en Jesucristo, nosotros sí tenemos que tener ese entendimiento. La iglesia cristiana debemos entender que los milagros no son simplemente demostraciones del poder de Dios para satisfacer nuestras necesidades. Eso hacen todas las religiones paganas. Pero en Cristo, el propósito de Dios con los milagros va mucho más allá del simple beneficio terrenal que todos disfrutamos. Vaya, yo les puedo confesar
sí, me siento aliviado de este milagro que Dios ha hecho en esta operación. Son solo 3 semanas las que tengo y estoy disfrutando de grandes beneficios después de la operación. Amado, pero entonces este es un hecho milagroso, que yo haya podido estar allá. Hermanos, si esas cosas son realmente, están fuera de nuestro alcance, y Dios las puso a nuestro alcance porque Él quiso. Entonces va a significar eso, que solo le voy a decir al Señor: gracias, Señor, ya me libraste de este cáncer, buena onda, y voy a seguir pastoreando a lo que dé. No, amados hermanos, obviamente tiene que haber un mensaje para la iglesia cuando somos receptores de tan grande beneficio. Corazín y Betsaida recibieron esos beneficios, pero no se arrepintieron, hermano Adán. Y eso es lo que el Señor les condenó y los sentenció a destrucción. Sepan ustedes que ni Betsaida, ni Corazín, ni Capernaum existen como ciudades hasta hoy. Fueron aniquiladas porque el Señor así lo anunció. Y esa es la parte material de la ciudad. ¿Qué juicio irá a haber para la gente que vivía ahí, Carmencita? O sea, hermanos amados, cuando Dios dice algo, se cumple. No juguemos con Dios, no lo tentemos, no lo provoquemos a ira. Si el Señor, a través de un beneficio, nos está abriendo los ojos espirituales para reconocer su autoridad y la obediencia que tenemos que tener a su palabra, ¿qué es lo que nos conviene? ¿Obedecer o seguir de rebeldes contra Él? Entonces, amados, fíjense bien, tenemos claro el propósito del arrepentimiento como consecuencia de los milagros. Ahora, ¿qué es un milagro? Amados hermanos, todos, cada uno de nosotros nos enfrentamos a situaciones literalmente imposibles, cosas que nosotros no tenemos la capacidad de resolver, a veces ni las entendemos. Pero, amados, el milagro es un hecho sobrenatural de algo que está fuera de nuestra capacidad humana realizar. Claro, por eso es que la Biblia dice en Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Lo que para nosotros es totalmente imposible, fuera de nuestro alcance, Dios siempre lo puede hacer, y mejor, mucho mejor de lo que nosotros pudiéramos hacer. Entonces, pero la responsabilidad nuestra es reconocer que ha sido Dios el que nos ha otorgado ese beneficio, ese favor por su pura gracia. Entonces, no hay peor cosa que ser desagradecido con todo el bien con que Dios nos bendice. Otro ejercicio espiritual. Levanten la mano a los agradecidos con Dios. Y hoy levanten la mano a los desagradecidos. ¿Quiénes son más sinceros? ¿Los que dijeron ser agradecidos o los desagradecidos? Miren, no hay cosa más vergonzosa que saber todo el bien que hemos recibido y saber que no hemos dado ni la mínima gloria a aquel que la merece toda. Y eso, amados hermanos, testifica de la importancia que debe tener para nosotros el milagro. Siempre que le pedimos al Señor, nos concede usualmente lo que le estamos pidiendo. Pero, amados hermanos, el hacedor de milagros más grande de la historia ha sido el propio Señor Jesucristo. Los milagros más portentosos en la historia de la humanidad son los que hizo nuestro amado Señor y Salvador. Y Él mostró el poder que hay en Dios para hacer obras de resurrección. Por ejemplo, la muerte de Lázaro, después de 4 días,
le dijeron, ya yede, Señor. Ya no tiene. ¿Quiénes yeden aquí ya? Y Dios es capaz de volvernos a la vida. ¿Entiende? Entonces, amados hermanos, pero lo triste es que la gente recibe el beneficio y directamente de la mano del Señor Jesucristo, y ni a Él fueron capaces de darle gloria, honra y alabanza, viendo que Él, al lugar que llegaba, era un lugar donde Él hacía milagros, en algunos lugares más, en otros menos. En Nazaret, dice la Biblia, no pudo hacer muchos milagros a causa de la incredulidad de los nazarenos, y ahí se había criado el Señor. Entonces, vean estos. ¿Por qué a la gente le resulta tan fácil darle gloria a lo falso y es casi imposible que le den reconocimiento al único y verdadero Dios, que es quien realmente se interesa por nuestro bienestar y está llevando nuestra vida en una forma perfecta, conforme a sus propósitos, y nosotros lo ignoramos tanto? Lo ignoramos. Mire, en las iglesias pasa, cuando el hermanito ha recibido un milagro, viene a decir, Señor, hermano, oren por mí, mire, me pasa tal cosa. Ok, vamos a orar. Reciben el milagro y vienen a la iglesia 2, 3 domingos. Ay, no, pastor, ay, viera cómo amo a Dios. Así vienen después de recibir. Pero rápido pasa el efecto y luego se pierden, vuelan. Entonces, ¿dónde quedó la gratitud, el compromiso y el arrepentimiento? Pero esa conducta queda registrada en nuestro libro como pecado. Y, amados, ese pecado, ¿verdad que no lo reconocemos? No reconocemos que hemos recibido grandes beneficios de parte de Dios y que nosotros hemos reaccionado con ingratitud. Y Dios lo tiene apuntado. De eso tendríamos que arrepentirnos, porque, amados hermanos, después de tanto favor que Dios nos ha hecho, lo que menos tendríamos que tener es un compromiso perpetuo con Él para hacer de Dios nuestra prioridad de vida, de existencia, y llevar a nuestros hijos por ese mismo camino de gratitud y adoración por lo mucho que hemos recibido de Él. ¿Estoy hablando claro? Ahora, hermanos, el propósito del milagro es entonces darle la gloria a Dios, darle reconocimiento a Dios, y cambiar la actitud que nosotros tenemos como cristianos. Esa actitud tibia, fría de la iglesia hoy tiene que ser transformada en una conducta fervorosa, servicial, comprometida a Dios. Pero, amados, el problema de la iglesia, no solo la nuestra, sino que en todo el mundo, es que ya nadie quiere darle gloria a Dios. Poca gente dice, híjole, después de todo lo que he recibido, quiero vivir para el Señor, ya en una forma más cercana, más comprometida. Algo tengo que hacer por Dios. Pero, amados, la mayoría de la gente lo que hace por Dios, según ellos, Dios tendría que estar agradecido porque este domingo tuviste tiempo de venir a la iglesia. Y el Señor decir, gracias. En el libro voy a apuntar, ay, mi hijo se acordó de mí, ay, qué feliz estoy. Cuidado. Dios no es como nosotros. Dios exige una reacción favorable a su propósito cuando nosotros de verdad hemos sido favorecidos con estos beneficios. Leamos lo que dice Romanos, capítulo 1, versículo 18, que es de las porciones más fuertes que la Biblia tiene en cuanto a la responsabilidad del hombre a responder con fidelidad ante el llamado de Dios a través de los milagros. Dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó.
porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y está hablando no para la iglesia, sino que para la humanidad entera. Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, la lluvia también. El impío recibe grandes beneficios de Dios diariamente. Hágale así. Respire, amado hermano, y ese regalo de vida lo agradecemos. Y el Señor dice que no hay excusa para ignorar los grandes beneficios que Dios nos da para mantenernos vivos. Pero casi decimos, bueno, si tú me diste la vida, me creaste, hoy sosténme y dame salud, dinero y amor. Una cosa les voy a decir, amados hermanos, Dios no tiene ninguna obligación con ninguno de nosotros. Él no está obligado a darnos nada. Lo que recibimos de Él no es porque Él está obligado, sino porque Él es misericordioso, que nos bendice a pesar de que somos pecadores rebeldes contra Él y lo ofendemos. Pero obligación no tiene. ¿Entiende usted eso? Entonces, Él no tiene obligación de tenernos vivos. Él no tiene obligación ni siquiera de salvarnos como lo ha hecho. Porque la salvación es una obra de la gracia de Dios. Por gracia sois salvos. ¿No se ha puesto a pensar usted, y el Señor, por qué me habrá salvado a mí? ¿Había gente más buena que salvar? No, esas son las decisiones de Él y que solo a Él le compete la respuesta. ¿Comprende eso? Entonces, amados, oiga bien, cada amanecer, cada día que despertamos vivos, debemos de reconocer que Dios es el que nos está concediendo una nueva oportunidad. Y nuestro primer pensamiento del día debería de ser Dios. Pero amados, muchas veces los pensamientos carnales, terrenales, son los que nos invaden y las únicas cosas que nos preocupan es el día a día y no nos ponemos a pensar en que la eternidad puede estar a las puertas para cada uno de nosotros. Y entonces yo le puedo hacer una pregunta: ¿están preparados en este momento para partir? O sea, para morirse, pues. ¿Quiénes se sienten preparados para morirse? ¿Y eso será pecado o no? ¿Qué cree usted, Carmencita? ¿Será pecado no estar preparados los hijos de Dios? Entonces, usted, si sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado. Entonces, amados, nuestro cristianismo se ha debilitado tanto que queremos ser una iglesia evangélica, bíblica, y no pensamos en la eternidad, en el arrepentimiento, en la santidad, en la pureza de corazón. Miren, las obras de Dios es responsabilidad nuestra reconocerlas. La creación, la vida, la justicia, el amor, el poder, todas las obras milagrosas. Esas obras milagrosas nadie las puede hacer. ¿O puede un brujo hacer salir el sol? ¿O puede Buda establecer las normas perfectas de justicia? Esa es una obra milagrosa de Dios. Y amados hermanos, yo les quiero decir esto: aprendamos a reconocer cada obra que Dios hace por nosotros. No veamos pequeño ningún milagro, porque cada cosa que a usted le parece pequeña, realmente si la ha hecho Dios, es grande en sí misma. Por tanto, le digo, el Señor está esperando un cambio de actitud, de conducta en nosotros, en nuestra iglesia. En nuestra iglesia, ¿usted cree que por gusto ha hecho el Señor el milagro de que usted conociera mi condición de salud? Y usted está viendo ahora, 3 meses después de la noticia, ha visto que Dios ha hecho una obra, y la que le falta, amados, se logró descubrir por pura suerte.
Amado, no, el Señor lo reveló a través de un estudio que me hicieron y descubrieron que ahí hay un lugar pues que necesita atención. Pero esto es un testimonio no solo para mí, y quiero que sepa, iglesia, que el favor de Dios no solo ha sido conmigo, sino que también con todos ustedes. Por lo tanto, ustedes son responsables de reconocer también la maravilla de obra que Dios ha hecho. Y están llamados al arrepentimiento por haber recibido este milagro, porque han sido testigos de este milagro. Entonces, o solo yo me voy a arrepentir, hermano. No, el milagro es para la iglesia. Y a mi modo de ver, y como en mis oraciones, yo he logrado entender que el Señor me está diciendo, la iglesia Josué de San Vicente es importante para mí. Hablando de la iglesia, no las cosas materiales. Cada uno de ustedes como almas son importantes. Y por lo tanto el mensaje de arrepentimiento es necesario. O sea, algo tiene que cambiar después de todo esto. Yo me acuerdo hace años que hubo un deslave acá aquí en el puente. Amados, ahí estaba usted en la iglesia, me acuerdo. Y amados, ese mismo sábado, porque fue sábado, amados, o domingo, no me acuerdo, pero había un carnaval en el parque el mismo día. Y todo, yo pensé que iban a suspender el bailongo por las personas que murieron en esa correntada. ¿Se suspendió o no? No, hombre, hay que los muertos allá se encarguen de ellos. Nosotros aquí tenemos la pachanga. ¿Cómo vamos a perder el pisto que le hemos pagado a la orquesta? Hermanos, eso se llama insensibilidad ante el dolor ajeno. Y eso se cuenta como pecado. Entonces la ciudad de San Vicente tiene mucho de qué arrepentirse. ¿Y dónde van a ser las primeras fuentes de arrepentimiento? Aquí en la iglesia. Es decir, los que han recibido ese testimonio, como lo recibió Corazín y Betsaida en tiempos del Señor Jesús, que a pesar de que recibieron esa abundancia de sanidades, de provisión, todo tipo de milagros, no se arrepintieron. Entonces es grave, es peligroso recibir y sin que haya una consecuencia espiritual en nosotros que implique arrepentimiento. Mejor te habría sido no haberme conocido, dice la carta a los Hebreos, que luego, en vez de habiéndome conocido, sigas tú en tu vida loca, como que no hubiera Dios. Y amados, no podemos vivir ignorando a Dios. Fíjense que el pecado de Capernaum era la ciudad donde el Señor estableció su base de operaciones. De ahí salía a recorrer las ciudades y regresaba. Prácticamente ahí vivía. Solo ser, Señor, en la ciudad donde Jesús escogió fundamentar su ministerio, ya era un gran privilegio. Pero la gente de Capernaum lo que hacía era, Jesús, el que hace milagros. Buenos días, Jesús. A ver qué milagros haces ahora. ¿Se puede tratar a Jesús de esa manera? No, hombre, ignoraron que es el Señor y el Salvador. Y el Señor no cayó la sentencia para ellos. Miren, para Corazín y para Betsaida les dice, si en Sidón y Tiro se hubieran hecho los milagros que ustedes han recibido, y hace tiempo se hubieran arrepentido. Pero como no se arrepintieron, entonces dice, el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. O sea que es peor el pecado de no agradecerle a Dios sus milagros que el paganismo en el que vive la mayor parte de gente en el mundo. Porque los que conocemos al Señor Jesucristo debemos de ser agradecidos con Él y arrepentirnos de toda la maldad que tenemos. Hoy a nadie le gusta que le digan que es malo. ¿A quién le gusta que le digan que es malo? Entonces, ¿sabe por qué no nos gusta? Porque nos sentimos buenos. Y el propio Señor Jesucristo dijo,
no hay ni un solo bueno, no hay ni siquiera uno, solo mi Padre que está en los cielos. Levante la mano los malos. Es que eso es lo que somos, hermano. Si fuéramos buenos, no necesitáramos misericordia, pero necesitamos misericordia porque somos malos, porque solo cosas malas pensamos y hacemos y decimos y oímos y vemos. Ay, pastor, no sea tan cuadrado. Si la vida hay que vivirla con salsa, vívala con salsa y disfrútala en la tierra, porque en el infierno la salsa es caliente, picante y sufriente. Amado hermano, está hablando del día del juicio, está hablando de vida o muerte, salvación o condenación. Entonces, ¿y a mí de qué me sirve que venga la Josué y no oiga las verdades eternas? Si usted viene aquí para que le hablemos de que hay cielo y que hay infierno también, que hay pecado y que hay santidad. Y, hermano, lo menos que quiero yo, mire, y en eso pensaba estos días, hermano, Dios mío, no me permitas engañar al rebaño. Yo tengo que recetarles por la palabra su destino eterno y las cosas que los pueden llevar al infierno. Por lo menos tienen que saber si verdaderamente son salvos o no lo son. Porque, hermano, venir a la Josué no lo convierte a usted en salvo. Lo que nos da salvación es que el Salvador, el Señor Jesucristo, lo sacó de muerte y lo puso en la vida. Y el camino de la vida eterna es el que nosotros seguimos. No porque venga la Josué, ni aún porque reciba milagros. Estas ciudades recibieron milagros y les dijo el Señor, va a ser más caliente el perol en que Dios los va a meter a ustedes en el infierno por no haber dado gloria a Dios por lo que han recibido. Entonces, amados, es peligroso, oiga bien, y esto tiene que cerrar la enseñanza, haber recibido tanto bien y haber ignorado a aquel de quien lo hemos recibido. La ingratitud es un pecado peligroso. El compromiso con Dios lo cancelamos con cualquier pretexto, cuando debería de ser perpetuo. No debería de cancelarse nunca ese compromiso. Oigan bien, Dios no está haciendo los milagros solamente para resolverle su problema momentáneo. Todos amamos a nuestros hijos, pero el milagro no es solo ver el beneficio en el hijo, sino ver el arrepentimiento en el hijo y en nosotros que también lo hemos clamado tanto. Pero, amados hermanos, no es posible que la muerte nos sorprenda en ingratitud de corazón. Si morimos en esas condiciones, lo que el Señor está diciendo es, peor te va a ir. Porque el cristiano tiene que ser humilde, tiene que ser sincero con las verdades bíblicas y decir, Dios mío, gracias a Dios que me sacaste de aquí, de aquella condición tan fea y me has traído a la iglesia. Pero a la iglesia se viene uno a quedar, hermanos, y a alimentarse con este tipo de enseñanzas que, pues, a mi modo de ver, son saludables, porque no los comprometen con la prosperidad, ni con la idolatría, ni con el culto a los hombres que ahora se buscan en muchos púlpitos. Por tanto, amados hermanos, quiero decirles, la enseñanza sobre las ciudades impenitentes, como lo titula nuestra Biblia, amados, es bien ilustrativa. Habla de juicio, habla de arrepentimiento, habla de sentencias graves para aquellos que creen que están bien con Dios y ciertamente no lo están. Yo me pongo a pensar, los habitantes de Corazín y de Betsaida han de haber dicho, no, estamos bien con Dios, no, buena onda el Señor. Y sin embargo, el Señor aquí les está diciendo, prepárense, porque esta conducta ingrata a través de lo que han recibido
e ignorar el beneficio y sobre todo aquel que les hizo el milagro, prácticamente los sentencia a ustedes a una condenación peor. Yo lo que quisiera, amados hermanos, para la iglesia, y con esto termino, es rescatarlos de esa posibilidad y en vez de lanzarlos a una posibilidad de un perol más caliente en el infierno, mejor a un lugar de gloria eterna, de paz y de felicidad con Cristo, porque supimos negarnos aquí a todas las pasiones que estorbaban que recibiéramos esa grandeza de promesas que aquí están escritas. No me las estoy inventando. Así como el Señor sentencia condenación para los que ignoran su grandeza, también hay promesas de salvación, de gloria para aquellos que dicen, está bien, Señor, me voy por el camino angosto. Es cierto, quizás en la tierra no la pasemos tan bien, porque la carne aquí en la tierra quiere pasarla de maravilla, con todos los placeres y beneficios. Pero, amados, ¿de qué sirve al hombre ganar todos los bienes aquí en la tierra si al final su alma se pierde? Entonces yo prefiero, amados, invitar a la iglesia a un nivel de compromiso mucho más elevado con Dios. ¿Qué dije? Y no vivir este cristianismo tibio, a veces falso, que ahora se ha hecho normal en todas las congregaciones. Y amados hermanos, después vamos a decir, Señor, aquí vengo a abrirme las puertas del cielo. Hey, no te conozco, apártate de mí. Hacedor de maldad. Entonces, ¿quiénes quieren oír esas palabras? Creo que nadie. Pero amados, no queremos oír la palabra de condenación, pero resistimos la palabra de bendición. Entonces, yo quiero terminar ya invitando a la iglesia a orar, porque todos se piden oración, y orar pidiendo arrepentimiento, cambio de vida. Ay, pero yo no hago nada malo. La ingratitud es un pecado grave. Mira, hay una serie de pecados que nosotros no consideramos que son graves y son pecados de condenación. Entonces, lo que hay que hacer es pedirle al Señor, mire, yo voy a dirigir esta oración, pero quisiera que por lo menos algún hermano diga, hombre, yo si necesito arrepentirme de algo, hoy es el día. Porque no sabemos si el propio día de morir vamos a tener la oportunidad. ¿Cuándo es el día de arrepentimiento? ¿Quiénes quieren orar por arrepentimiento verdadero? Cueste lo que cueste. Pónganse de pie los que quieran orar por arrepentimiento verdadero. Cueste lo que cueste, aunque tengamos que llorar, aunque tengamos que realmente pasar por valle de sombra, de muerte. Pero amados, es mejor estar listos. Ahora es el día. Si estamos aquí en la iglesia oyendo este mensaje, el mensaje es, el propósito de los milagros es procurar el arrepentimiento del pecador. Oremos. Amado Dios y Padre bueno, te doy gracias, mi Dios, por la oportunidad que nos das de compartir estas enseñanzas que son tan necesarias en esos tiempos finales de la iglesia. Dios mío, el mundo se burla de estas enseñanzas, las menosprecia, las ignora y aún más ignoran el favor tuyo